Familia bonita, está con nosotros un experto, él es uroginecólogo. Qué mejor que este gran doctor para hablarnos más a fondo acerca de este tema que cada vez es más común en las mujeres, obviamente el síndrome de ovario poliquístico. Un experto que nos hable a profundidad de este tema, lo invitamos a que se empiece a comunicar 33 38 10 64 04. Mande su mensaje vía QR, todas esas dudas que usted tenga, el doctor Jorge Sánchez estará esta mañana. Pues ahora sí que dispersando todas esas dudas. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor. Qué mejor que tú nos digas qué es eso del síndrome de ovario poliquístico. Ok, bueno, el síndrome de ovario poliquístico suena complicado de mencionar, ¿no? A veces como que se nos puede confundir. Bueno, es algo muy sencillo de entender. Esto es un desequilibrio hormonal. Las mujeres empiezan a tener desequilibrio hormonal. Puede ser secundario a resistencia a la insulina, puede ser secundario a factores genéticos que tienen las pacientes, puede ser secundario a trastornos alimenticios que tienen las pacientes principalmente. Y ese desequilibrio produce también el aumento de cierta hormona, ¿sí? Una hormona que se llaman andrógenos, que se producen más en el hombre, la mujer lo produce en cierta cantidad y ese desequilibrio que existe en este tipo de pacientes hace que esos andrógenos se aumenten. Doc, ¿cómo podemos darnos cuenta que tenemos este padecimiento? Bueno, el principal signo que podemos observar o que pueden observar las pacientes es que tienen periodos anovulatorios, pero ¿qué significa eso? Es decir, que no presentan sus periodos menstruales regulares. Normalmente o no reglan las pacientes o reglan cada 2 o 3 meses. ¿O son muy irregulares? O son muy irregulares, sí. Duran periodos de 2 o 3 meses sin reglar. Muchas veces hay mujeres que duran periodos de 1 año sin reglar y bueno, esa es la principal. Obviamente también se puede ver el hirsutismo, que es la salida de vellito en lugares que normalmente no te salían, en el área del bigote, en el área de la barba, tipo la patilla, en el área abdominal. La distribución del vello es diferente en el hombre y en la mujer. Cuando la mujer tiene esa distribución a nivel abdominal tipo el hombre, entonces eso puede ser también un síntoma de ovario poliquístico. Pueden tener también manchados, se les puede manchar el cuello. La axila, el área inguinal, y esto es secundario a la resistencia a la insulina que tienen estas pacientes. También pueden ver acné muchas veces. Las pacientes que no pueden controlar el acné y van al dermatólogo y a pesar de tratamientos persisten con el acné, puede ser un síndrome de ovario poliquístico por la elevación de esa hormona, que es la hormona que en teoría tendría que tener más el hombre, ¿verdad? Entonces la mujer la tiene un poquito incrementada y por eso el acné. Tienen caída de pelo, alopecia. Alopecia es que se les va cayendo el pelo y es tipo como van perdiendo. Por eso los hombres es más rápido que nos quedamos calvos, ¿verdad? Precisamente por la hormona. Las mujeres con ovario poliquístico, como la tienen elevado, también empiezan a tener pérdida de cabello, así es. Doctor, ¿cuáles son las candidatas a padecer ahora sí que este padecimiento o todas las mujeres lo vamos a padecer en algún momento de nuestra vida? No, bueno, este padecimiento sobre todo, como te comentaba, es genético, alteraciones que puedan tener genéticas o resistencia a la insulina o pacientes, por ejemplo, que tienen trastornos alimenticios o que comen, por ejemplo, demasiados azúcares, demasiados alimentos procesados. Estas pacientes son como más candidatas a tenerlo y la prevalencia es altísima. En México, desgraciadamente, por toda la comida procesada que se come, por todos los azúcares que consumimos, es hasta del 20-25%. O sea, estamos hablando de que de cada 100 mujeres, 20 van a padecer síndrome de ovario poliquístico. Ahora, ¿puede provocar infertilidad? El problema del síndrome de ovario poliquístico es ese. Muchas mujeres dicen, ay, bueno, yo estoy bien cómoda, yo no reglo, que a gusto, prefiero. ¿Por qué? Porque si no me irrito, me duele, no tengo que estar usando toalla, ni cólicos, ni nada. Bueno, pero el problema, y aquí es lo malo y por qué sí hay que tratarlo, es que principalmente puede producir infertilidad, puede producir diabetes, a largo plazo, ¿sí? Puede producir hipertensión o alteraciones cardiovasculares, evento vascular cerebral en un futuro, aumento de colesterol, o sea, dislipidemias. Entonces, realmente es súper importante estárselo tratado. Incluso las pacientes con síndrome de ovario poliquístico que duran muchos años sin tratárselo, también podrían padecer cáncer de endometrio. ¿Cáncer de qué, perdón? Endometrio. Entonces, por eso es tan importante tratarlo. Hablando de tratarlo, ¿cómo se trata? Una vez que se trata, ¿se quita o simplemente se controla? ¿Cuál es el tratamiento? Desgraciadamente no se quita, no es como que podamos curar el síndrome de ovario poliquístico, pero sí lo que podemos hacer es mejorarlo y controlarlo. ¿Sí? ¿Cómo? Principalmente lo ideal es
una dieta adecuada, ¿sí? Hacer ejercicio, tratar de controlar el estrés y dormir bien. Esas 4 recomendaciones básicas que siguen las pacientes son muy buenas. Obviamente nos podemos ayudar con el uso de medicamentos dependiendo cómo salgan sus estudios hormonales. A estas pacientes hay que hacerles estudios hormonales, hay que hacerles un ultrasonido para ver las características de sus ovarios y obviamente hay que hacerles un buen interrogatorio para tener y poder conjuntar como tal el síndrome de ovario poliquístico. Porque que tú veas en un ultrasonido muchos quistecitos no siempre quiere decir que esa paciente tiene el síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, si tiene los síntomas y tiene todas las manifestaciones y lo que acabo de mencionar, entonces ahí puedes decir que esta paciente tiene un síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué más podemos dar de tratamiento? Ahorita se han estado utilizando el mioinositol. El mioinositol es muy bueno, ayuda a la resistencia a la insulina, hace que el ovario tenga mejor capacidad para ovular e inclusive mejora la fertilidad en las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico. Entonces se les recomienda mioinositol. También obviamente estos pacientes, sobre todo cuando vemos que tienen mucho hirsutismo, todo ese vellito que estábamos comentando, el bigotito, la barba, a este tipo de pacientes hay que dejarle o se pueden ayudar con anticonceptivos. Los anticonceptivos, hay ciertos anticonceptivos para este tipo de pacientes, tienen un efecto antiandrogénico, es decir, disminuye la hormona que está produciendo mal para que el ovario quede en reposo y tenga como un restart, que tenga un reinicio ese ovario y entonces la paciente tenga menos síntomas. El tratamiento debe ser por lo menos, idealmente con anticonceptivo cuando son estos casos, durante 1 año y medio. Año y medio. Año y medio. Pero las pacientes en ese año y medio tienen que enseñarse a comer y a seguir hábitos saludables para que esto no vuelva igual y no cada vez que suspendan el anticonceptivo caigan otra vez en síndrome de ovario poliquístico. Sí, claro. Bueno, agradecemos al público por sus llamadas, ya tenemos varias. Y Virginia, de 25 años, dice que si el ovario poliquístico causa cáncer si no se trata a tiempo. Sí, como les mencionaba, el principal cáncer que puede causar el síndrome de ovario poliquístico es un cáncer de endometrio, efectivamente. Órale, qué importante atenderlo. Sí, claro. Dice, hola, buenos días. Mi mamá presentó SOP y yo en estos momentos presento dificultad para poder bajar de peso y acné. ¿Puede ser que tenga ovario poliquístico? Sí, son de los síntomas principales para que tenga el acné y dificultad para bajar de peso. Así es, así es. Muchas veces la dificultad para bajar de peso es la resistencia a la insulina y el acné es por el aumento de los andrógenos, entonces sí pudiera ser un síndrome de ovario poliquístico. Pero tiene tratamiento para que acuda con su doctor. Tiene tratamiento para que acuda, exactamente. Muy bien. Norma Hernández, de 30 años, dice, ¿por qué el ovario poliquístico no se forma el bebé y se llega al aborto? Lo que platicábamos, ¿no? Bueno, lo que pasa es más bien es que exactamente el ovario actúa de manera diferente, entonces estas pacientes no ovulan, si no hay óvulo pues no hay manera de una fecundación y si no hay fecundación pues no hay embarazo, es por eso, sí. Dice, buenos días, me acaban de detectar síndrome de ovario poliquístico. ¿Esto significa que voy a tener problemas para poder tener hijos? No necesariamente, por eso es tan importante que cuando te detectes el síndrome de ovario poliquístico busques ayuda para que te den un tratamiento adecuado y así evitar la infertilidad o inclusive muchas veces cuando ya tienes un síndrome de ovario poliquístico muy marcado que te dan algún medicamento para ayudarte a la ovulación. Muchas veces eso necesitan, pero la realidad es que si son pacientes menores de 35 años con características en general saludables y solamente tienen el ovario poliquístico, muchas veces con la dieta, el ejercicio, el inositol y ocasionalmente con anticonceptivos podemos tratarlas y no van a tener problemas de fertilidad o van a disminuir esos problemas de fertilidad que pudieran tener. Por acá preguntan que si tiene cura. No tiene cura, como comentaba hace rato, pero sí lo podemos tratar y estar de la mejor manera posible. El síndrome de ovario poliquístico, desgraciadamente, como te digo, tiene factores genéticos, entonces esos no los podemos modificar como tal, pero los podemos mejorar con sobre todo el cambio de hábitos. Lo más importante, más que el anticonceptivo, más que otra, es el cambio de hábitos. Y en todas las enfermedades, buenos hábitos, está cañón. Si te fijas, lo primero que te dicen es haz ejercicio, aliméntate bien, porque pues desgraciadamente sí somos y representamos lo que comemos, lo que comemos es muy importante. Dice, buen día, tengo 10 años con SOP, tengo 7 años de casada, apenas inicié mi tratamiento con metformina, inositol y jazmín y
es normal sentirme muy mal por estas pastillas. Llevo un mes tomándolas y aún no se me regula la regla. Sigo sin poder reglar. Bueno, hay pacientes, la metformina es excelente porque disminuye la resistencia a la insulina, entonces disminuye el estímulo de una de las capas del ovario que está hiperestimulada. Lo que pasa es lo siguiente, en la resistencia a la insulina, como la insulina no está siendo suficiente para meter la glucosa a la célula, lo que pasa es que el ovario dice, yo le quiero ayudar al páncreas a producir insulina y produce una hormona similar a la insulina que se produce en esa capa y entonces empieza a producir andrógenos el ovario por ese error metabólico que está ocurriendo en la paciente. Entonces es por eso que presentan resistencia a la insulina, o que las pacientes con ovario poliquístico, con las pacientes con resistencia a la insulina presentan ovario poliquístico, o las de ovario poliquístico presentan resistencia a la insulina. Es por ese desequilibrio que existe entre las hormonas. Dice, doctor, buenos días. Cuando sale vello en los senos, ¿esto también es un síntoma o una causa de síndrome de ovario poliquístico? Sí, podría ser, y hay algunas mujeres que tienen pueden observar diferentes presentaciones de vello donde antes no estaba el vello, y si empieza a salir, sí podría ser una de las causas. Sin embargo, viene más acompañado de la ausencia de la menstruación, el síndrome de ovario poliquístico, sí. Aquí dice Araceli, de 80 años, si me inyecto insulina, ¿debo de hacer el examen poliquístico? Bueno, no necesariamente. Si se inyecta insulina, lo más probable es que sea una paciente con diabetes y no necesariamente tiene que tener síndrome de ovario poliquístico. Esta paciente tiene una diabetes, ¿no? Y lo más probable, si se inyecta insulina, no sé desde qué edad, podría ser tipo 1 o tipo 2. Ahí más que nada es completamente diferente el cuadro, sí. De acuerdo. Dice, me llamo Scarlett Ayala Cervantes. A mí mi periodo se me presenta a veces a principios del mes, a mediados o al fin de mes, pero sí son muy irregulares y a veces tengo mucho, es muy abundante, a veces es muy poco, me dura muchos días o a veces me dura nada. ¿Qué es lo que yo tendré? ¿Será ese síndrome? No necesariamente. Bueno, para aclarar cómo es un periodo, un ciclo menstrual normal, está muy sencillo. Tú tienes que menstruar cada 28 días, le sumas 7 días o le restas 7 días. Esos periodos son periodos que se consideran normales o regulares. Ocasionalmente puede ser de mayor cantidad o menor cantidad, sin embargo no tiene relación este tipo de síntomas con ovario poliquístico. Lo más probable es que sí pueda tener alguna disfunción. Idealmente hay que hacerle un perfil hormonal a esta paciente para poder determinar por qué está pasando. De hecho, te preguntan que cómo se detecta, qué tipo de exámenes se tiene que hacer el auditorio que nos está sintonizando en este momento si quieres saber si tiene este padecimiento. Perfecto. Bueno, si tú quieres saber, los estudios idealmente que te debes de realizar son en día 3 del ciclo menstrual, es decir, el día 1 es el día que reglas, el día 2, el día 3 nos hacemos los estudios. Ese día los estudios que se realizan o que se les recomienda hacer es una androstenediona, es un estradiol, una FSH, LH. Yo les pido todo el paquete completo, una química sanguínea. ¿Es un estudio de sangre? Es estudio de sangre, química sanguínea, insulina y prolactina. ¿Por qué? Porque estas son las hormonas principales que nos pueden dar las irregularidades menstruales. Entonces tienes que estudiar el ovario, tienes que estudiar la tiroides, tienes que estudiar la hipófisis por medio de la prolactina y tienes que estudiar la glucosa. ¿Por qué? Porque recuerden que estas pacientes presentan resistencia a la insulina. Entonces, tanto la glucosa como la insulina hay que estudiar. Este estudio, recuerden, hago énfasis en día 3 del ciclo menstrual para poder determinar qué es lo que está pasando en esta paciente. El tema es que muchas veces no reglan o duran un año sin reglar. Sí, claro. Ahí es diferente. Ahí tienes que ir a una revisión, ver cómo está el endometrio, ver si es necesario hacer que esa paciente presente su menstruación y luego mandar los laboratorios, o si tienes que pedirlos de manera aleatoria, aun que no esté reglando la paciente. De acuerdo. Meche López dice, mi hija tiene 11 años y acaba de menstruar, pero tiene manchado el cuello y las axilas. ¿Puede tener el síndrome de ovario poliquístico? Puede tener resistencia a la insulina primero. Muchas veces la resistencia a la insulina te origina el síndrome de ovario poliquístico. ¿Pero tan chiquita, Doc? Así es. Tengo pacientes de 13 o 14 años en mi consulta que ya presentan el ovario poliquístico, o ya presentan más bien resistencia a la insulina. Te voy a explicar por qué. Porque de que una mujer empieza a menstruar a que se regula su ciclo menstrual, pueden pasar hasta 7 años y todavía ser normal.
Obviamente hay que ir a revisarla, qué está pasando, si es muy irregular, pero puede ser dentro de lo normal. Ok. Entonces, por eso, en este caso en particular, creo que quizá pueda tener resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque a lo mejor está comiendo muchas papitas, Cosas no saludables. Cosas no saludables, Híjole, comida procesada. La importancia principalmente. de la buena alimentación, Sí. lo que nos mencionas, Doc. Sí. Mira, tenemos muchísimas llamadas. Hay algunas que se repiten. Te voy a dar rápidamente dos. Te preguntan que si tener ovario poliquístico causa manchas en todo el cuerpo y también si los frecuentes dolores de cabeza son síntoma de este padecimiento. No, los dolores de cabeza no tienen tanta relación y manchas en todo el cuerpo no. Normalmente es en los pliegues, Ajá. principalmente en el cuello. Esto se llama acantosis nígrica Ajá. y es por el efecto de la resistencia a la insulina, que se insulina. mancha la piel, efectivamente. Donde lo vas a ver más común es cuello, axila, ingle y ocasionalmente alrededor de la mama. Ok, perfecto. Doc, ¿qué conclusiones nos dejas? Bueno, pues primero decirles que no están solas en este síndrome, que se atiendan, que vayan con un profesional de la salud, un ginecólogo que les pueda ayudar o un endocrinólogo, dependiendo el gusto de cada paciente, para ayudarlas. ¿Por qué? Porque con esto podemos prevenir o evitar que después tenga ciertas alteraciones en su salud, como lo habíamos mencionado, como diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas que Hasta podemos cáncer. evitar, hasta cánceres inclusive, que podemos evitar con un simple tratamiento o inclusive con un simple cambio de hábitos, ¿verdad? De acuerdo. Doc, si queremos agendar una cita contigo, queremos buscarte en redes porque también subes información muy importante, Sí. ¿dónde te encontramos? Bueno, estamos en todas las redes sociales como Dr. Sánchez Cisneros, en Facebook, Instagram, TikTok, en todas las redes sociales, e inclusive las entrevistas completas y mayor información. También tenemos un canal de YouTube que pueden seguirnos. Dejamos también los datos del doctor Jorge Compina, por si usted quiere agendar una cita con él, atenderse, checarse, no automedicarse y tener un mejor estilo y calidad de vida, se comunique con él. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Continuamos gusto. con más. Vamos contigo, Rafa Urbán.